Muy bien, entonces para terminar la parte de difracción vamos a dar el siguiente modelo matemático. Si quieren ver la deducción así más formal, más paso por paso, pueden consultar el libro de óptica de Hedge o en su defecto el TIPENS. ¿Sí? En el TIPENS esto viene, de dónde salen estas fórmulas viene explicado con lujo de detalle y es bastante fácil de seguir. Eh, entonces vamos a, a explicar cómo puede ir ocurriendo el fenómeno de interferencia en el experimento de doble rendija de Young, experimento de difracción, para tres casos o tres posiciones. Entonces tenemos nuestra rejilla y de aquí se producen las ondas. Las ondas las voy a dibujar ya no a manera de una, como se podrá ver en una alberca de ondas. Lo voy a poner más como su forma senoidal. Entonces, de aquí viene, esto es una fuente de ondas y se pueden imaginar que aquí viene una oscilación así, que llega hasta el punto central. Entonces, a Y0 vamos a llamarle ese punto central, a D le vamos a llamar la separación que hay entre el par de fuentes y X va a ser la distancia que hay desde la doble rendija hasta la pantalla donde se está proyectando. Entonces, como estas ondas son coherentes, ¿qué quiere decir ondas coherentes? Que tienen una diferencia de fase fija o que tienen la misma fase, tienen las mismas características debido a que se producen a partir de la misma fuente original. Entonces aquí sale también una onda de esta manera. Ahora lo podemos pensar de esta forma. Esta línea que se encuentra aquí, que estoy señalando, es como el punto medio que hay entre el eje que nos hace el punto medio. Entonces podemos pensar en lo siguiente. La luz viaja de aquí al centro y de aquí al centro de la misma manera. ¿Cómo sabemos eso? Puesto que debe de ser la misma distancia. O sea, por una cuestión de lógica, la distancia que hay de la fuente al centro de la pantalla tiene que ser la misma. Entonces, como las ondas viajan la misma distancia, todo el tiempo se encuentran en fase. Y esto va a producir interferencia constructiva. Por lo tanto, en el centro de la pantalla siempre vamos a ver una franja bastante luminosa, ¿sí? Porque aquí la luz se está combinando íntegramente. Entonces podemos pensar aquí, esto le podemos llamar la distancia 1, la distancia 2, como son iguales, entonces las ondas siempre deben estar en la misma fase. Ahora vayamos bajando un punto en la pantalla. Entonces va a haber algunas posiciones en la pantalla que aquí lo estoy denotando como Y1, donde va a ir viajando nuestra onda en una de las rendijas y va a ir viajando la otra. Entonces, aquí ocurre una pequeña diferencia de camino. Entonces, esta recorre esta distancia, esta de acá está recorriendo una distancia distinta, ¿sí? Y entonces el recorrido de esta distancia, de esta diferencia de distancias, va a hacer que las ondas en algún momento puedan tener fases diferentes. Y si esta diferencia de trayectoria que le estoy llamando delta P es de tal forma que la fase se logra invertir, pues vamos a tener una interferencia completamente destructiva. Entonces aquí en Y1 esperamos ver una sombra. Entonces aquí vamos a ver en este punto luz y en el punto de acá vamos a ver sombra. ¿Sí? Ahora, en un tercer diagrama podemos ir pensando en algún punto todavía más bajo de la pantalla. Obviamente esta descripción es equivalente si quieren ir verificando, cuidando los puntos que se encuentran por arriba del eje. Entonces aquí viene viajando esta onda, aquí viene viajando esta otra. Entonces va a haber puntos de la pantalla donde esta diferencia de distancia recorrida o de camino óptico recorrido, que aquí lo estoy señalando en negro, a pesar de que sean distancias diferentes,
va a ser tal la diferencia que estas siempre se van a mantener en fase. Entonces nuevamente vamos a ver aquí luz y vamos a poder encontrar el patrón. Entonces, a este tipo de difracción, cuando la distancia X es lo suficientemente separada en comparación de qué tan juntas están las fuentes, se le conoce como difracción de Fraunhofer, ¿sí? Y esta difracción de Fraunhofer puede hacer una aproximación que aunque aquí se va a ver bastante burda, ya en un arreglo de dimensiones de verdad, pues esta distancia suele ser 1 metro, la separación de las fuentes puede ser de 1, 2, 3 milímetros. Entonces si comparamos 2, 3 milímetros contra 1 o 2 metros de distancia, pues lo que vamos a encontrar es que conforme vamos buscando, por ejemplo aquí voy a borrar esto, cuando esta distancia empieza a ser muy larga, estas líneas van a ser prácticamente paralelas. Y entonces aquí vamos a poder encontrar un ángulo. Entonces este ángulo va a ser casi el mismo para estas dos. Y vamos a poder construir esta fórmula de por aquí. Entonces la primera fórmula, ¿sí? Aquí nada más esto corresponde a la diferencia de camino, que en ocasiones es bastante impráctico de medir. Entonces, cuando esa diferencia de camino óptico es un número entero de la longitud de onda, es decir, del color de la luz, entonces aquí vamos a tener todas las franjas que nos van a dar luz. Cuando esta diferencia de camino recorrida es un número semientero, es decir, es la mitad de una longitud de onda, vamos a tener sombra. Entonces se lo pueden imaginar así. Tenemos, lo vamos a poner con rojo y azul para seguir haciendo énfasis. Entonces cuando tenemos un número entero en la diferencia de camino óptico, quiere decir, por ejemplo, ahí ustedes podrán ver que está en fase, pero si lo adelantan una longitud de onda completa, pues se van a dar cuenta que solamente se habrá recorrido para acá, y cada vez que lo adelantan una longitud de onda completa, verán que siempre se mantiene en fase. Caso contrario, cuando lo adelantan media longitud de onda, vamos a tener esta, entonces esta, en lugar de moverla una longitud completa, la movemos a la mitad. Entonces lo que nos va a ocurrir es que este punto va a acabar por acá y vamos a tener justamente una especie de inversión, que sería más o menos así. Entonces cuando se adelanta una longitud de onda completa, hay luz. Cuando es la mitad, hay una sombra. Y esto puede ser descrito por cualquiera de estas dos fórmulas. Si no, hay una manera, nada más que, bueno, ya no les vamos a pedir ese tipo de ejercicios, pero se los comentamos. Hay una manera para que en lugar de que esté este ángulo lo pueden cambiar por las posiciones X y Y con un cambio de coordenadas, para que dada estas posiciones ustedes sepan si se va a producir una luz o una sombra. Y este tipo de experimento de rendija se puede determinar para medir la longitud de onda. Como estas franjas son muy sencillas de medir y de observar, y se pueden encontrar con estas fórmulas y con estos ángulos, es muy fácil despejar la longitud de onda y saber las características de la luz. Ahora vamos al problema. Tenemos un material que se encuentra inmerso en dos medios de refracción, entonces lo podemos llamar N1, N2 y N3, y se cumple lo siguiente. Los voy a poner al revés: 1, 2 y 3. El medio 1 es más pequeño que el 2 y es más pequeño que el 3. Una manera muy práctica de imaginarlo, esto puede ser aire, vidrio, aire, agua y vidrio. Y se lo pueden imaginar como una película de agua o una película de jabón. Entonces nos preguntan cuál debe de ser el espesor mínimo de esta película para que exista interferencia constructiva. Y también el problema nos pregunta cuál
debería ser el tamaño mínimo de la película para que exista una interferencia, en este caso completamente destructiva. Entonces lo podemos imaginar de la siguiente forma. Va a venir un haz de luz. ¿Okay? Y este haz de luz pues va a poder rebotar. Ahora, cierta parte de este haz de luz no va a poder llegar hasta el medio. Una cierta parte de este haz va a rebotar de esta manera. Entonces estos dos se van a encontrar y van a producir el patrón de interferencia. Aquí lo pongo como líneas rectas, pero siendo más justos con esto. Esto en realidad es una onda que va vibrando y aquí se produce otra. Entonces, como se darán cuenta, dependiendo del espesor de la película, va a producir que la luz, la línea que estoy marcando en rojo, pueda viajar más distancia o pueda viajar menos distancia. Entonces, dependiendo de la distancia que viaje, azul y roja pueden estar en fase y producir digamos, la interferencia constructiva, o esta diferencia de caminos puede ser tal que se va a producir interferencia completamente destructiva, es decir, vamos a ver la luz atenuada. Vamos a resolver este problema para dos casos: para luz de 800 nanómetros y para luz de 400 nanómetros. Esta es prácticamente una luz muy roja, muy cafezosa, es prácticamente infrarrojo, y esta de por acá pues es un color violeta. Entonces esos son los colores límites que de hecho nuestros ojos pueden observar. Entonces el truco aquí para resolverlo, nos vamos a dar cuenta que mientras el haz que logra rebotar en el medio 1 viaja a una distancia, vamos a llamarle fija, el haz rojo, esto es casi en 90 grados, entonces esta parte que estoy señalando como una V, de bajada es prácticamente D y de subida es prácticamente D. Entonces está viajando 2D más que el azul. Es decir, si recorre una distancia de 1 metro, pues está recorriendo una distancia de 1 metro más, 2 veces el espesor de la película. Entonces, bajo esta aproximación, esta parte que tiene que ver con el espesor, podemos considerar que esto entra casi de forma perpendicular. Este ángulo lo vamos a hacer prácticamente 90 grados y este seno se nos va a hacer un 1. Entonces, para que esta luz interfiera de manera completamente constructiva, nos va a quedar n lambda, tiene que ser igual a 2t. Entonces, esto es para constructivo. Para el destructivo, vamos a utilizar la fórmula de acá. Entonces, esto nos va a quedar 2n lambda sobre 2 es igual a 2t. Entonces, como se darán cuenta, el resultado va a depender del color de la luz. Va a ser destructivo. Entonces, para la luz de 800 nanómetros, el tamaño mínimo de la película, una cosa que les olvidé comentar, este n es un número entero. Esto significa que son estos brincos que expliqué acá previamente. Entonces aquí n puede valer 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces el tamaño mínimo se logra cuando n pues vale precisamente 1. Entonces, utilizando esto de por acá, incluso no necesitamos una calculadora, para la luz de 800 nanómetros, entonces el espesor de la película debe ser de 400 nanómetros. Entonces ese es el espesor mínimo de esta película para que la luz interfiera constructivamente. Si queremos que esta película produzca interferencia destructiva, de aquí despejamos la D, entonces nos va a quedar 1 por lambda, 2 pasa dividiendo para acá, 2 por 2 dan 4.
Entonces dividimos 800 entre 4, entonces necesitamos una película de 200 nanómetros. Si lo verificamos con el valor de los 400 nanómetros, el resultado mínimo para que construya es una película de 200 nanómetros y para que sea destructiva de 100 nanómetros. Entonces, entre más corta es la longitud de onda, si queremos producir estos efectos mínimos, necesitamos utilizar cada vez estructura más fina, más pequeña. Y a aquellos que les interesen las áreas de espectroscopía, de química y todo este tipo de cuestiones, esta es la razón por la cual, para encontrar la estructura de la materia, cómo es el ADN, cómo son las estructuras cristalinas, necesitamos longitudes de onda lo más cortas posibles. ¿Sí? Entonces, para hacer esto, pues típicamente se utilizan rayos X, que son longitudes de onda de 1 nanómetro, de entre 1 a 0.1 nanómetros, que es el tamaño de la estructura de la materia. Ahora, para darles una ayudada, todavía digerir mejor estos temas, cuando salieron los CEDES, los láseres de los CEDES eran en estas longitudes de onda, en 1600, 800. Entonces se podría guardar información, digamos, en espacios más amplios. Conforme se quiso meter información en espacios más pequeños, empezamos a utilizar láseres rojos, verdes, hasta lo que ustedes conocen como el Blu-ray. Un Blu-ray pues no es más que un disco que se graba o se lee con un láser azul. Un láser azul anda por ahí en unos 460 nanómetros, entonces puede ver una estructura más fina. Entonces, no pretendo que dominen todas estas tipo de aplicaciones, es solamente darles una embarrada, una idea, y que vean que los modelitos matemáticos para difracción pues no están al menos para estos casos, no están tan fuera de su alcance. ¿Sí? Entonces, por favor, revisen cuidadosamente esta información. Problemas de este estilo, si bien el reto fue encargarse a los que se lo trataran de aventar lo más solos e independientes posibles, este problema lo encuentran hecho en más de un video, en más de una página web. Es cuestión de que se lancen a buscar, se lancen a explorar un poquito. Y para el ejercicio de las bocinas, les paso un tip. Pueden imaginar que esta es una bocina, otra bocina, están separadas a cierta distancia y ustedes se van a mover en este eje X y lo pueden resolver con estas mismas fórmulas para saber dónde interfiere constructiva y destructivamente.